Bueno, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos al capítulo número 3 de Romanos. Hemos estado estudiando este capítulo. eh, Creo que comenzamos el domingo anterior y hace 2 domingos. Entonces vamos a abrir Romanos capítulo 3 y vamos a leer del versículo 13 al versículo 20. Romanos 3, del versículo 13 al versículo 20 para el día de hoy, ¿sí? El domingo anterior nosotros veíamos que el apóstol Pablo terminaba ya toda la exposición que él ha tenido desde el primer capítulo, cuando el apóstol Pablo comienza a decir que la ira de Dios se está revelando en este momento desde el cielo y se opone contra el pecado, etcétera. Y a partir de ahí el apóstol Pablo comenzó a describir la condición del gentil y luego en el capítulo 2 comenzó a describir la condición del judío. Y con el judío, bueno, habló un poco más fuerte, desbarató todo su sistema de creencia, toda la esperanza de salvación que tenía en su propia religión, en sus propias creencias, en sus propios rituales, en su circuncisión, etcétera. Lo echó abajo y el apóstol Pablo entonces concluyó con que toda la humanidad está bajo pecado, ¿sí? Y entonces, en ese mismo contexto es lo que vamos a leer ahora a partir del versículo 13 al versículo 20. Si quieren seguirme con su vista, dice el versículo 13, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? Muy bien, el tema que vamos a tener para hoy se va a titular Irremediablemente culpable. Y el apóstol Pablo, como les decía el domingo pasado, concluye diciendo: toda la humanidad está bajo pecado, ¿sí? Y aquí ya no podía escapar el judío, el religioso, el moralista, dice: toda la humanidad está bajo pecado. Ahora, vamos a ver en el versículo 13 cómo ahora el apóstol Pablo va a comenzar. El domingo anterior dijo: todos están bajo pecado, y ahora el apóstol Pablo va a mostrar cómo esta condición de pecado, cómo el pecado ha llenado cada esfera del ser del hombre, ¿sí? Y comienza el apóstol Pablo, es muy interesante que el apóstol Pablo comienza, si ven ahí en el versículo 13, comienza a describir cómo el pecado ha llenado al hombre, y comienza con el lenguaje humano, con el hablar, con el habla del humano. Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, es decir, utiliza el término garganta, lengua, labios, que nos habla del órgano del habla. O sea, aquí el apóstol Pablo comienza a decir: yo les dije que estaban bajo pecado, y ahora vean cómo el pecado ha llenado su boca, su lengua, su garganta, sus labios, su forma de hablar, ¿sí? Lucas 6:45, si quieren nada más apuntar ese texto para que no se muevan de donde están. En Lucas 6:45, el Señor Jesucristo dijo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la Biblia nos presenta una relación muy interesante entre el corazón y la boca, entre el corazón y las palabras. Hay una relación muy estrecha de que así como está la condición del hombre, así va a estar la condición de las palabras, ¿sí? Y el Salmo 5:9, que también nada más tomen nota para no movernos de ahí, yo se los leo. El Salmo 5:9 dice lo siguiente: porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Y comienza el salmista hablando de la boca de ellos, de las palabras de ellos,
Y luego dice, sus entrañas son maldad. Entonces, nuevamente el salmista presenta la relación que existe, dice, en sus entrañas son maldad, o sea, maldad en sus entrañas, y a partir de sus entrañas se esparcen sus palabras, o sea, otra vez nuevamente una relación entre el corazón, la condición del corazón y las palabras, ¿sí? Entonces, aunque aquí en Romanos 3:13 el apóstol Pablo dice, sepulcro abierto hay en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y aun cuando se está refiriendo particularmente a las palabras, a la boca, obviamente entendemos con estos textos que acabo de leerles que tiene mucho que ver en la condición del corazón, o sea, la condición del corazón está en pecado, y como el corazón está en pecado, entonces las palabras pues van a salir también en pecado, nada agradables. Ahora vean cómo dice el apóstol Pablo, dice, y hace una descripción de las palabras de todos aquellos que se encuentran en condición de pecado. Quienes están en condición de pecado, veíamos el domingo anterior, tanto gentiles como judíos, es decir, la raza humana está completamente bajo pecado. ¿Cómo es el habla entonces de la raza humana? Inicia diciendo, sepulcro abierto es su garganta. Y esta comparación que hace el apóstol Pablo realmente es muy extraña, porque normalmente esto es en todas las culturas, cuando se tiene un difunto, siempre en los sepulcros, en las cuevas donde se vaya a depositar los restos, siempre se cierra, se cubre, precisamente, bueno, por respeto al difunto y para evitar todo el proceso de descomposición. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí de que sepulcro abierto es realmente una ironía, algo que no se esperaría. Si un sepulcro se deja abierto, no sé si ustedes alguna ocasión han pasado, yo he tenido esa experiencia de pasar por el panteón y resulta que hay sepulcros abiertos y lo peor, cajas de muerto abiertos, y se alcanza a ver pues los depósitos que se encuentran ahí y el olor. Es decir, si un sepulcro está abierto, se puede oler y se puede ver. Entonces, esto es básicamente lo que el apóstol quiere decir. Sepulcro abierto es su garganta, o sea, todo lo que dicen se puede ver y se puede oler. ¿Y qué va a salir? Al igual que en un sepulcro abierto va a salir pura impureza, mal olor, incluso hasta enfermedad, no sé, tantas cosas. Bueno, todo eso es lo que sale de la boca de aquel que está en pecado. Estamos hablando entonces de una boca que cuando se abre para hablar muerte y para hablar hedor, ¿sí? Entonces es lo que tenemos. Y luego los dos otros puntos, bueno, nos deja ver entonces para qué se usa esa boca. Esa boca se usa, dice, con su lengua engañan, una lengua que engaña y una lengua que dice veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es decir, una lengua que lo que se dice con el propósito de inyectar veneno, con el propósito de destruir. Y ahí comienza el apóstol Pablo entonces a describir la condición del hombre ahora a través de sus palabras. Luego veamos el versículo 14, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Vean cómo el texto utiliza la palabra llena para las dos, en los dos casos, boca llena de maldición y boca llena de amargura. ¿Qué es maldición? Aquí maldición, bueno, no significa una mala palabra, aunque una mala palabra es una maldición, pero maldición aquí más bien significa desear lo malo o lo peor a alguien, ¿sí? Y lo peor de todo esto es que esta maldición se expresa públicamente, ¿sí? Ah, cómo me gustaría, me hizo esto, ojalá que le pase esto, me tiró basura a mi vecino, pues ojalá que lo multen, ojalá que le vaya mal, etcétera. Entonces, una maldición, un deseo de estar esperando algo para alguien y lo peor todavía, estarlo expresando. Y la palabra amargura significa una expresión abierta y pública contra alguien, ¿sí? Y aquí yo creo que, bueno, no necesitaríamos abundar mucho. Yo creo que muchos de nosotros hemos incurrido en esto, hemos tenido expresiones francas, abiertas,
o si no en la mente, de que muchas veces quisiéramos algo contra alguien porque alguien nos hizo algo contrario a nosotros, ¿sí? Ahora, busquen Santiago 3:6 porque este texto sí quisiera que lo vean ahí en su Biblia, pongan ahí un separador en la Biblia, ahí en Romanos 3, donde estamos ahorita, en Romanos 3:14, y veamos en Santiago capítulo 3, versículo 6, cómo la Biblia presenta o cómo la Biblia describe la lengua, ¿sí? Esa lengua que tenemos cada uno de nosotros, esa lengua que cada uno de nosotros tenemos y que el pecado, nos está mostrando el apóstol Pablo, que el pecado ha llenado cada parte de nuestro ser y está comenzando con nuestra lengua. Vean cómo la lengua es descrita en Santiago 3:6, ¿sí? ¿Ya la tienen? Santiago 3:6, ¿sí? Ok. Dice de la siguiente forma: y la lengua es un fuego. La describe primeramente como un fuego, como algo que es destructor, un mundo de maldad. O sea, no solamente como algo malicioso, no solamente como maldad, sino como un mundo de maldad, o sea, profunda maldad a través de ese miembro tan pequeño. La lengua está puesta entre los miembros y la lengua contamina todo el cuerpo. Entonces, esto, ahorita vamos a decir qué significa que contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación. E inflama la rueda de la creación, en el original griego dice, inflama el curso de la vida. La palabra inflamar significa que inicia un incendio que destruye, entonces podemos leer, destruye el curso de la vida misma y el curso de la vida de uno y de los demás. Y ella misma es inflamada por el infierno, ¿sí? O sea, aquí lo que Santiago está diciendo es que la lengua misma es motivada, es alentada, es dirigida cuando está hablando sus perversidades, sus maldades, por los infiernos mismos, ¿sí? Entonces, lo que el apóstol Pablo, si gustan regresar nuevamente a Romanos 3:15, lo que el apóstol Pablo está iniciando en esta descripción que hace es una habla que es totalmente destructiva, una habla engañosa, una habla pecaminosa, una habla que cuando habla contamina, una habla que cuando habla incendia su propia vida, el curso de su vida, la vida de los demás, una boca que cuando habla maldad, una habla que incendia el curso de la vida, un hablar blasfemo, un hablar que es provocado por los mismos infiernos, ¿sí? O sea, ¿de dónde aprendió a hablar? Decimos el niño, las malas palabras, pues las aprendió a hablar de los mismos infiernos. O sea, su forma de hablar, su forma de expresar viene desde los mismos infiernos. Y es pareciera una exageración del apóstol Santiago, pero nos presenta lo peligroso, lo lamentable que es la lengua, ¿sí? Y esa lengua, ese miembro lo tenemos cada uno de nosotros. Más adelante Santiago dice, con esta lengua, dice, bendecimos a Dios, pero con esta misma lengua, ya una vez que hemos bendecido a Dios, maldecimos a los hombres que han sido creados a la imagen de aquel que estamos bendiciendo. Y dice, esto no debe ser así, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 15, Romanos 3:15. Pasamos ahora de la lengua, ¿sí?, a la conducta. Y ahora el apóstol Pablo va a describir y va a decir, el pecado los ha llenado y pueden ver la conducta del hombre. La conducta del hombre es de tal forma que es una evidencia de que ha sido llenada por el pecado, que ha sido infectada por el pecado. Y vemos en Romanos 3:15, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, ¿sí? La palabra pies aquí es un simbolismo de capacidad de caminar, entonces nos habla de conducta. Entonces, su conducta se apresura para derramar sangre. Y aquí alguien pudiera decir, bueno, Pablo, hablarás de todos menos de mí porque yo no me apresuro para derramar sangre. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo habla de dos aspectos. Número uno, una conducta apresurada, que normalmente les voy a mostrar si tenemos una conducta apresurada y una conducta para derramar sangre, ¿sí? Ahora, quizás alguien diga, no, pero yo no mato ni una mosca, ¿cómo voy a herir a una persona o quitarle la vida a una persona? Vamos a Mateo 5:22.
para que veamos cómo el Señor Jesucristo eleva esta postura del homicidio, del asesinato, del quitarle la vida a alguien, lo eleva a algo que muchas veces, y yo creo que nosotros hemos incurrido más de una vez ya en este pecado. Es decir, nuestra misma conducta nos muestra que también nosotros hemos derramado sangre, si no físicamente, sí delante de los ojos de Dios. Mateo 5:22, ¿ya lo tienen? Dice, hablando Jesús, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga a su hermano necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, el Señor Jesucristo lo que está diciendo es, número uno, si te enojas contra tu hermano, eres considerado como un homicida de tu hermano. O sea, no apretaste el gatillo, pero en tu corazón sí lo hiciste porque te enojaste contra tu hermano. Y luego dice, si le dices necio a tu hermano, tonto, tarado, bueno, para nada, dice, eres culpable ante el concilio. Y si le dices fatuo, que es una expresión en el hebreo, una expresión muy fuerte, que significa, ya transliterado, significa cabeza hueca, que a nuestro lenguaje sería como decirle estúpido. Entonces aquí dice, si maldices a tu hermano de tal forma, entonces quedarás expuesto al infierno del fuego. Es decir, entonces juntando, regresamos a Romanos 3:15, juntando los dos aspectos que nos ha dicho el apóstol Pablo, sus pies se apresuran para derramar sangre, es decir, una conducta apresurada y una conducta para derramar sangre. Bueno, aquí muchas veces nosotros tenemos que podemos vivir una conducta apresurada, es decir, una conducta en la que lo mío es lo más importante. Para mis intereses, para lo que yo quiero, y en donde no está Dios, yo sí lo hago de manera rápida, ¿sí? Llega el domingo, se nos dice, hay que ir a buscar a Dios, tenemos que alabar a Dios, escuchar su palabra, ay vamos, no, ¿para qué tanta prisa? Pero queremos hacer algo nosotros que nos interese, que queremos, ahí sí somos muy apresurados, y entonces nos habla también de una conducta que es sobre los demás, una conducta en la que no me importan los demás, ¿sí? No me importa si a la persona, no sé, a veces cuando vamos, por ejemplo, en un mercado, se hace la bolita ahí en el mercado porque a alguien se le cayó las cosas, y a veces somos hasta en esos detalles muy desesperados de, quítese que yo llevo prisa y demás. Entonces muchas veces tenemos una conducta en la que no nos importan los demás, y primero estoy yo, y después estoy yo, y en tercer lugar estoy yo, ¿sí? Ahora, vamos a Romanos 3:16. ¿Qué dice Romanos 3:16? Sigue describiendo la conducta de estas personas. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. El domingo anterior nosotros habíamos leído que cada quien siguió su propio camino. Y habíamos explicado que en esos caminos no hay paz, que en esos caminos hay pecado, etc. Bueno, aquí vemos que en esos caminos que el hombre ha elegido, hay quebranto y desventura. En el original griego dice maldad y miseria en sus caminos. Y esto entonces está implicando que en sus propios caminos ellos se destruyen, y además en el paso de sus propios caminos ellos destruyen a los que están cerca de ellos. Entonces es una conducta totalmente impresionante. Se están destruyendo en su propia forma de vivir, y con su propia forma de vivir están también destruyendo y dejando a su paso maldad y miseria, destrucción para los demás, ¿sí? Ahora veamos Romanos 3:17. Y no conocieron camino de paz. Entonces, por el contexto del que nos habla, no habla de una paz interior, sino paz en el sentido de que no hay buenas relaciones, no hay paz con los seres humanos. Entonces nos habla de personas que constantemente están viviendo en conflicto, que parece ser que están peleados con todo el mundo, ¿sí? Y no sé si ustedes han visto personas que le hablas de alguna persona, no me hables de él porque me cae mal. Bueno, te hablo de tal persona, no me hables de él porque, o sea, y están en conflicto con todo mundo. Bueno, el hombre caído se encuentra en conflicto con toda persona porque no
conoce camino de paz. Y luego versículo 18 nos deja ver el apóstol Pablo la razón de todo esto. Ya nos dijo el pecado, están bajo pecado, el pecado ha llenado cada ser de su ser y ahora nos da la razón de por qué el hombre está lleno de pecado. Y aquí lo tenemos. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sí? Entonces, aquí está la razón. Y es decir, aquí vean cómo se da este resultado. Si no está el temor de Dios en nuestras vidas, entonces, como no está el temor de Dios en nuestras vidas entonces van a estar siguiendo los caminos que nosotros queramos seguir, haciendo las cosas que nosotros queremos hacer, desventura, quebranto, etcétera. Todo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y aquí entonces lo que el apóstol Pablo quiere señalar es que cuando no se reconoce a Dios en nuestras vidas, cuando no hay temor de Dios en nuestras vidas, cuando no hay reverencia por Dios, entonces cualquier pecado va a entrar a la vida humana, ¿sí? Es decir, ¿por qué el hombre pecador es pecador y sigue sus pecados? ¿O por qué el hombre religioso, el judío que dice que conoce a Dios, por qué vive en pecado? Porque ha quitado el temor de Dios, y quitando el temor de Dios entonces pues todo le va a ser permitido, no hay límites, no hay reglas, no hay bueno ni malo, puedo hacer todo y todo lo va a estar justificando. Entonces, donde no hay temor de Dios, entrará todo tipo de pecado, ¿sí? Y entonces, hasta este momento, la conclusión que tenemos, que ya da el apóstol Pablo y que la comenzó a dar desde el capítulo 1, es que todo hombre está bajo pecado, y ahora nos ha mostrado que el pecado ha afectado cada parte del ser del hombre, ha afectado su lengua, su corazón, su conducta, es decir, a donde el hombre vea en su ser, va a encontrar pecado porque el hombre está bajo pecado, ¿sí? Ahora aquí nada más una nota aclaratoria. Nadie ha cometido todos los pecados que el apóstol Pablo ha descrito desde el capítulo 1. Nadie, o sea, no está diciendo que el hombre comete todos los pecados, pero hasta este momento lo que sí el apóstol Pablo está diciendo es que el hombre, en su condición caída, sí tiene la posibilidad, la naturaleza caída, corrompida, de cometer todos los pecados, ¿sí? Es decir, que tú digas, bueno, yo no he cometido todos los pecados que dice el apóstol Pablo, no es ningún consuelo. No, no los has cometido. Quizás porque no se ha dado la oportunidad, las circunstancias, etcétera. Pero cada uno de nosotros tenemos toda la capacidad de poder cometer todos esos pecados que ha descrito el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, conclusión, todo hombre está bajo pecado, sea gentil, sea judío. Ya no existe el gentil, el judío ya ahora se está refiriendo como la raza humana está bajo pecado, está en pecado, y por último el apóstol Pablo nos está diciendo está lleno de pecado, o sea, que la condición del hombre es un mal que lo tiene en su ser, en su exterior, en todo el ser del hombre, cuerpo, alma y espíritu, está el pecado, está manchado de pecado, lleno de pecado, ¿sí? Ahora, vamos a Romanos 3:19, porque alguien podría decir, bueno, esta es la condición del hombre, está en pecado, qué lamentable. Bueno, viene ahora la ley de Dios y nos dice, vean Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿sí? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿cuál ley? La ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? ¿En dónde? Vean Romanos 3:2. Tratándose de los judíos, Romanos 3:2 nos habla, dice, mucho en todas maneras, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. La revelación especial que les decíamos, la revelación de Dios, se da de dos formas. Revelación especial a través de su ley, que como fue privilegiada a los judíos, Dios se reveló a ellos a través de una forma muy especial, a través de la ley misma. A ninguna nación Dios le dio sus leyes, se las dio a ellos, y ellos tienen la revelación especial de Dios, la ley de Dios. Al gentil, al hombre que no fue judío, Romanos 2:15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tenemos esta revelación que se llama revelación general,
entonces Dios también se reveló a nosotros, si bien no se reveló a través de los 10 mandamientos de la ley, a nosotros se nos reveló a través de nuestro corazón, a través de nuestra conciencia. Y entonces, en ese sentido, tanto gentil como judío recibieron la ley de Dios, ¿sí? Entonces, Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, y entonces, todo lo que la ley dice, se lo dijo a judíos y a gentiles, te lo dijo a ti también. Entonces, la ley de Dios habló a nuestros corazones, dice entonces, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que la ley está diciendo, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Ya no nos podemos zafar, ya no podemos decir, los judíos están bajo la ley. No, tú estás bajo la ley también de Dios. Esa ley escrita en tu corazón, ¿sí? En tu conciencia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la ley? Porque aquí Pablo está diciendo, la ley de Dios habla a los que están bajo la ley. ¿Y qué les está diciendo la ley? Vean, dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, lo que la ley está diciendo a cada uno de aquellos que están bajo la ley, estamos tú y yo, lo que la ley nos está diciendo es, silencio, cierra la boca, estás bajo el juicio de Dios. Vean nuevamente Romanos 3:19, cómo el texto dice algo muy importante, muy interesante, y este tipo de palabras hace un contraste fuerte, por ejemplo, con Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, para que todo aquel que en él crea, etcétera. Vean que Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo ha dicho, ¿quiénes quedan bajo el juicio de Dios? ¿Los gentiles solamente? No, gentiles y judíos, todo el mundo, ¿sí? Los moralistas no quedan bajo el juicio de Dios, no, todo el mundo. Los que son religiosos y los que dicen que buscan a Dios quedan exentos del juicio de Dios, no, dice que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, en este momento, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que toda la humanidad, y esto es toda la humanidad en todos los tiempos, está bajo el juicio de Dios. Y aquí es impresionante porque si vamos a la historia de las religiones, sobre todo, vemos que existen miles de religiones. Bueno, el mundo y con sus miles de religiones, todos los religiosos están bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa esto? Que no existe posibilidad de defensa contra el veredicto de Dios, porque Dios se anticipa y a través de su ley dice, cierren la boca, mejor no hablen, están bajo el juicio de Dios. Y entonces, aquí lo que vemos es que Pablo está presentando la ley de Dios y no la presenta de una manera muy amigable, porque de hecho está presentando la ley de Dios y la ley de Dios está condenando a la raza humana enterita, a toda la raza humana la está condenando, toda la raza, de acuerdo a la ley de Dios, está condenada, porque toda la raza, de acuerdo a la misma ley de Dios, se ha rebelado contra la ley de Dios. Ya desde el capítulo 1, 2 y capítulo 3, el apóstol Pablo nos ha mostrado cómo el gentil se ha rebelado contra la ley de Dios, cómo el judío se ha rebelado contra la ley de Dios, ¿sí? Y vean que el apóstol Pablo está predicando el evangelio, ¿sí? Si se dieron cuenta, el apóstol Pablo nos está dando, además de toda esta exposición, una cátedra de cómo se presenta el evangelio. Si se dan cuenta, el apóstol Pablo está presentando el evangelio y nunca está diciendo, ven a Cristo para que se satisfagan tus necesidades, ven a Cristo por tu milagro, ven a Cristo para la sanidad de tu enfermedad. Él está presentando el evangelio con la ley. Primero presenta la ley de Dios y con la ley de Dios está condenando a la humanidad. Y entonces aquí nos muestra una forma de cómo evangelizar. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando ustedes han leído el relato, cuando está con la mujer samaritana, tiene este mismo método. No comienza a hablar con la mujer samaritana de, estás cansada, estás fatigada, te han abandonado, etcétera. No, comienza presentándole la ley y ante la ley la presenta como culpable
has tenido 5 maridos y con el que ahorita estás no es tu marido, o sea, estás en pecado, la ley condena eso, etcétera. Le presenta primero la ley y con la ley le está mostrando estás en serios problemas. La ley te dice que estás bajo el juicio de Dios. Ahora, vamos a Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, delante de Dios, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? Vean, en el verso anterior está diciendo, la ley se aparece ante la humanidad y les dice, están condenados, están bajo el juicio de Dios. Ninguno se puede salvar. Y luego, aquí en este verso que pareciera algo irónico, dice el apóstol Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ¿sí? Y aquí alguien podría decir, a ver, Pablo, no estoy entendiendo. Primero estás diciendo que la ley viene y me condena. Y luego estás diciendo que nadie va a ser justificado aunque guarde toda la ley. Entonces, Pablo, lo que tú estás presentando es un Dios totalmente injusto, que a pesar de que hubiera alguien que sí guarde toda la ley, de cualquier forma, Dios dice, y aunque guardes toda la ley, de cualquier forma eres igualmente culpable y estás igualmente condenado. Pareciera que está diciendo eso, pero no es así, porque aquí cuando dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, cuando se utiliza la palabra ser humano, el apóstol Pablo utilizó el término griego sarx, S-A-R-R-X, que significa carne y que se refiere a una persona, a un cuerpo. Pero la palabra sarx, cuando se usa en el Nuevo Testamento, se utiliza en el sentido de describir al hombre en su condición humana, pero en su condición de debilidad moral, en su condición caída. Entonces lo que el texto está diciendo es lo siguiente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano en su condición caída, en su condición de humana debilidad moral, será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque ningún hombre en su condición natural, en su condición caída, de debilidad moral, puede cumplir toda la ley. O sea, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No está diciendo que alguien puede cubrir toda la ley. No, lo que está diciendo es exactamente lo contrario. El hombre, en la condición en la que se encuentra, en su debilidad moral, no puede guardar toda la ley. Por eso está diciendo, aquel que guarde todo ser humano que guarde toda la ley no se puede justificar, es decir, no lo puede hacer. El hombre no puede guardar la ley de Dios, ¿sí? Todo lo que el hombre haga en su estado caído, entonces esto significa que todo lo que el hombre haga, y escuchen esto, piensen esto por un momento, todo lo que tú hagas en tu condición humana, natural, caída, corrompida, todo lo que tú hagas, nunca puede lograr tu justificación delante de Dios, ¿sí? Es lo que está diciendo. Entonces aquí vamos a pensar por un momento, es que el hombre entonces tiene sus buenas filosofías, tiene sus obras, tiene sus religiones, el hombre dices que si guardo esta religión me garantiza que voy a ser salvado. No, todo lo que tú hagas, ¿y qué es lo que puede hacer el hombre en su condición caída? Pues todo lo que ha hecho hasta este momento. Hablamos de situación caída después de Génesis capítulo 3, después de la caída. A partir de ahí todo es en su condición caída. Entonces, las mejores intenciones, los mejores actos que pueda realizar el hombre están siendo realizados en su condición caída. Entonces el hombre en su condición caída no puede lograr su justificación delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que haga lo que haga el hombre, el día que se presente delante de Dios estará en condenación, estará en problemas con Dios, no puede lograr su justificación. Ahora vean ahí al final del versículo 20, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces el apóstol Pablo nos aclara, la ley cuando apareció, y esto es desde los tiempos del Antiguo Testamento, cuando la ley apareció, dice el apóstol Pablo, parece ser que nunca se percataron de ello. Todas las leyes que Dios estableció, la ley de Dios nunca fue para salvar. O sea, cuando Dios dijo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, etcétera, todas esas leyes, nunca Dios las dio con el propósito de haciéndolo,
se van a salvar, porque Dios sabía que en su condición caída ningún ser humano puede guardar toda la ley. Entonces, alguien podría decir, pero entonces Dios, ¿para qué nos das la ley? O sea, solamente nos diste la ley para decirnos qué pecadores somos, y precisamente lo que Pablo está diciendo. El propósito de la ley fue nada más mostrarte, es decir, la ley es como si fuera una escalera, como si Dios dijera, yo estoy arriba, aquí está la escalera, y tratamos de subir y nos caíamos, tratábamos de subir y nos caíamos, y nadie puede subir. Entonces, Señor, ¿para qué poner la escalera si la escalera no me puede llevar para allá contigo? Y ahí está el propósito de la ley. El propósito de la ley es para que digas, no puedo subir las escaleras, Señor, ayúdame. Ahí estaba el propósito de la ley. Entonces, el propósito de la ley era sencillamente mostrarle al hombre y decirle a todo hombre, gentil, judío, religioso, no religioso, moralista, no moralista, decirle al hombre, no te puedes justificar delante de Dios. No hay manera de que llegues delante de Dios, has agotado todos tus recursos, estás bajo pecado, estás lleno de pecado y estás bajo el juicio de Dios. Y coloca al hombre entonces en una postura de desesperación, en una postura de decir, no puedes hacer nada, ¿sí? Yo les decía el domingo anterior, por ejemplo, una enfermedad terminal, ya no puedes hacer nada. Qué terrible cuando se dan esas noticias de que se encuentra en fase tal, es una fase muy avanzada, no queda más que darle puro medicamento para aliviar el dolor, pero ya no se puede hacer nada. Es terrible cuando ya no se puede hacer nada, y así está el ser humano. Cada uno de nosotros ya no podemos hacer nada, ya la raza humana no puede hacer nada. Ahora, no puede hacer nada, y volvamos a Romanos 1:18. Cuando comenzamos el estudio de Romanos en las primeras enseñanzas, leímos este texto, y este texto es impresionante porque es un texto que se encuentra en presente continuo. Romanos 1:18. Quédense por un lado con la condición del hombre, con la última postura que Pablo está describiendo de la raza humana, y leamos Romanos 1:18. O sea, por un lado el hombre, ya no puedes hacer nada, estás lleno de pecado, estás en pecado y estás en condenación delante de Dios, ¿sí? Leamos Romanos 1:18. Y Romanos 1:18 viene a ser como un peso impresionante sobre aquella persona que se está ahogando en las aguas de su desesperación. Vean Romanos 1:18. ¿Listos todos? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Se los leo en el original griego. Porque la ira de Dios se está revelando en este momento constantemente desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se los leo de una manera más clara. La ira de Dios desde el cielo se está revelando constantemente contra el hombre pecador. Es lo que está diciendo, ¿sí? Ya habíamos explicado cuando tocamos Romanos 1:18 que nos habla de la ira. La ira de Dios es ira escatológica, que es la ira cuando venga el fin del mundo, que es ira de castigo, que es la ira del castigo eterno, y también existe ira de abandono, que es a la que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Es decir, Dios está mostrando su ira en este momento, una ira de abandono. ¿Cuál es esa ira de abandono? En la que el hombre es dejado en sus pecados, porque siguió sus propios caminos, porque oscureció su conciencia, su corazón, y Dios dice, ok, te voy a dejar ahí en el pecado, y voy a permitir que te llenes de pecado, y voy a permitir que forjes tus caminos de pecado, y entonces es donde Dios los deja, se quita toda la sensibilidad del pecado, y el hombre está pecando, y ahí Dios los deja. Pero lo que el apóstol Pablo entonces nos está diciendo, y con esto concluimos esta parte de la condición de la raza humana, lo que Pablo está diciendo, Dios constantemente sigue manifestando su ira, ¿sí? Ahora, el hombre pone en su carro una calcomanía, sonríe, Cristo te ama. La Biblia presenta lo contrario totalmente. No sonrías, porque Dios se está revelando contra ti el día de hoy. Hoy que te levantaste, sí hay una gracia común, estás vivo, pero Dios se está manifestando contra la raza humana, es lo que está diciendo. Ahora, vamos a pensar bien de la raza humana, y que la raza humana dijera, ya lo comprendí, qué terrible, voy a dejar de pecar.
Si la raza humana dijera voy a dejar de pecar, bueno, lo que Pablo ha enseñado es que no puedes. El pecado ya está en todo tu ser, no puedes dejar de pecar. Si la raza humana dijera, bueno, seré bueno a partir de este momento, Dios dice, no hay justo ni uno solo. Si la raza humana dijera, bueno, voy a buscar a Dios, Dios dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda a Dios, vas a buscar al Dios que tú estás formando en tu propio interior. Si la raza humana dijera, bueno, voy a hacer obras, buenas obras, pues dice el Señor, ni por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, lo que Dios está diciendo a la raza humana es, eres culpable, eres irremediablemente culpable delante de Dios, ¿sí? Entonces, la condición de la humanidad es la siguiente: pecado, juicio de Dios, ira de Dios, imposibilidad de justificarse delante de Dios. Esa es la condición de la raza humana, ¿sí? Entonces, para que en algún momento, cuando tú escuches a alguien que está presentando el Evangelio, o veas una campaña, que a veces en la televisión las puedes ver, en el YouTube, etcétera, y que veas que alguien está compartiendo el Evangelio, y ese Evangelio que está compartiendo está iniciando con, ven por tu milagro, ven por tu sanidad, Cristo te ama, etcétera, bueno, de acuerdo a lo que hemos escudriñado hasta el día de hoy, vemos que es mentira. Porque el mensaje de Dios para toda la humanidad es, están en problemas, están en pecado, están llenos de pecado, van hacia el pecado y mi ira se está manifestando sobre ustedes en este momento, ¿sí? Y bueno, ¿qué puede hacer la humanidad en este sentido? Porque les digo, y yo les decía, enseñanza tras enseñanza, como que terminamos con un saborcito muy amargo, porque todo lo que Pablo ha estado, desde Romanos 1:18 hasta ahorita, todo lo que Pablo ha estado diciendo nos conmueve, pero nos deja en un sentido de, pues nos deja ansiosos y nos deja diciendo, pues ya muéstrame el camino, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer la humanidad? Y la respuesta ya la vimos en uno de estos textos, para que toda boca se cierre. ¿Qué puede hacer la humanidad? Cerrarse. Ahora sí, como nos decían nuestros profesores en la primaria, cállese la boca, ¿verdad? Que es una redundancia. ¿Qué es lo que puede hacer la humanidad? Silencio, nada. O sea, ya no puedes hacer nada. No hay defensa, ¿sí? Desgraciadamente, sería como concluir este mensaje diciéndoles, aquí está tu dictamen, eres un enfermo terminal, ya no se puede hacer nada contigo. ¿Qué puedo hacer? ¿Algo para solucionar esto? Ya no puedes hacer nada, ¿sí? Y para cerrar, para concluir, hagamos las siguientes preguntas, contestemos en nuestro corazón. ¿Nuestro hablar ha sido el que debería de ser? Y ahí contéstate. Si tú, al igual que yo, contestas no, pues ya estamos fritos, ya las demás preguntas ya salen sobrando. O sea, ya nuestro hablar demuestra que el pecado nos ha llenado, que estamos en pecado, ¿sí? Ha salido muerte de nuestra boca, y no en el sentido de ojalá te mueras, que en el caso de algunos sí llegan a decir eso, y es terrible sí escuchar cómo personas dicen ojalá se muera, y todavía tú les dices espérate, recapacita, que se muera. O sea, ha salido muerte de nuestra boca, ha salido destrucción de nuestra boca, hemos engañado con nuestra boca, hemos envenenado con nuestra boca, hemos maldecido con nuestra boca, ha habido amargura con nuestra boca, entiéndase difamación, criticar, etcétera, ¿sí? Y si la respuesta dices, no, pues alguna de esas sí, bueno, si por lo menos diste un sí o un no en el sentido de que está aportando una afirmación, nuestra boca entonces está contaminada. Y si nuestra boca está contaminada, Pablo dice porque estamos en pecado y el pecado ha llenado nuestra boca, entonces estamos en pecado. Ahora, siguientes preguntas. ¿Nuestros pies son presurosos para derramar sangre? Es decir, ¿somos presurosos para aquello en lo que Dios no está? Y ahí piensa por un momento y dice, ay, pues, híjole, ¿nos importa realmente los demás? Y llega algún momento en el que, si somos muy honestos, podemos contestar sí a estas dos preguntas. Entonces,
siguientes preguntas. ¿En nuestro caminar hemos destruido a alguien? O sea, a lo mejor no lo aventamos, no esto, no aquello, pero con nuestra boca, ya no te juntes con tal persona porque es un tal por cual esto y aquello. Hemos destruido, nos hemos destruido a nosotros mismos en nuestros propios caminos. Y si la respuesta es sí, entonces lo que Pablo nos dice es, el pecado estás en pecado, el pecado ha llenado incluso tu propia conducta, estás en pecado, ¿sí? Y entonces, la conclusión del apóstol Pablo es, la ley de Dios te condena, la ley de Dios hoy viene, es como si Pablo con una ternura extraordinaria dijera, les tengo un mensaje de Dios, el mensaje de Dios es este, cállate, silencio, estás condenado. O sea, muy tierno el apóstol Pablo nos dice, la ley de Dios te coloca en silencio, no hay manera de que te defiendas, no hay manera de que argumentes, no hay manera de que digas, no, es que yo soy miembro de una iglesia, no, Pablo está diciendo, no, seas gentil o seas judío, estás en pecado, el pecado ha llenado todo tu ser, eres irremediablemente culpable, eres imposible de justificarte delante de Dios. Y ahí termina nuestra enseñanza de hoy, no lo que el apóstol Pablo dice. Vamos a leer nada más una probadita de lo que veremos ya el siguiente domingo. Vamos a Romanos 3:21 y 3:22 para que no se vayan el día de hoy afligidos. La ley de Dios ya nos confrontó, la ley de Dios ya nos condenó, ¿sí? Sin embargo, vean Romanos 3:21 lo que el apóstol Pablo estará diciendo. Dice, pero ahora, aparte de la ley que ya nos condenó, que ya nos mató, que ya nos ha enviado al infierno, que nos dice que el pecado no tan solo está en nuestro ser, sino en nuestras palabras, en nuestra conducta. En cada célula de nuestro ser está el pecado. Dice, pero ahora aparte de la ley, esa ley que nos ha mostrado la pecaminosidad de nuestro pecado, dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por los profetas. O sea, en otras palabras, pero ahora, sí, yo les he dicho, dice Pablo, que Dios está manifestando su ira constantemente en este momento hacia la raza humana, sí, pero también Dios está mostrando en este momento y de manera constante su justicia. ¿Cuál justicia? Nos va a enseñar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hoy nos dijo, nadie será justificado guardando la ley de Dios. Nadie será justificado. Pablo está diciendo, Dios puede justificar a las personas, no es a través de la ley. Entonces ahí como que ya el pecador abre los ojos y dice, sí, entonces sí se me puede quitar este cáncer. Y Pablo dice, sí, se te puede quitar esa muerte. Dios puede resucitarte, Dios puede darte vida, puede justificarte. ¿Cómo? A través de la justicia de Dios testificada por la ley, por los profetas. Y luego versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y fue una cachetada tremenda para los judíos porque quitó toda la ley. Vean que el apóstol Pablo nunca minimizó la ley, al igual que el Señor Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo dijo, ya quiten los ojos en la ley. La ley ya les mostró su pecado, pero ahora vean que para subir entonces a Dios no es por la escalera, sino que la escalera no es la ley, la escalera es una persona y Jesucristo viene y dice, yo soy la escalera, es a través de mí. Entonces la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, todo lo terrible que les he dicho a ustedes, todo el futuro terrible, el presente terrible que tienen, el futuro terrible que les espera, todo puede cambiar simplemente si creen en Jesucristo. Y es lo que el apóstol Pablo nos va a estar enseñando a partir de las siguientes enseñanzas. Y entonces con esto podemos ver que como que ahora sí respiramos y decimos, pues dime cómo es creer en Jesucristo porque necesito creer en Jesucristo porque yo ya no puedo, a través de la ley no puedo, estoy condenado, etcétera. Y es lo que el Pablo va a estar presentando, ¿sí? Entonces, irremediablemente culpable es la condición que tiene todo ser humano delante de Dios, pero gracias a Dios, gracias a Jesucristo,
gracias a las buenas noticias de Dios, el apóstol Pablo nos va a presentar el, el camino a seguir, la solución a todos nuestros problemas, ¿sí? Ahora, entonces, siguiente domingo vamos a continuar con esto, pero yo creo que en este momento lo que ustedes, espero, lo hayan experimentado en su mente, en su corazón, solamente hasta que se nos ha presentado la crueldad de lo que la ley dice de nosotros, es que voltemos de una manera desesperada a Jesucristo y decimos, sí lo quiero tomar. Entonces esto nos muestra que el Evangelio solamente será abrazado por aquellos que realmente se consideren pecadores, que realmente digan, sí, Dios tiene razón, sí, no tengo ninguna solución, ni mi religión, ni mis buenas obras, ni nada. Hasta ese momento es cuando Dios extiende sus salvavidas y dice, ahí está, tómate del Señor Jesucristo y en Él vas a encontrar la salvación, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por toda esta exposición que nos ha dado el apóstol Pablo desde Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el día de hoy, Señor, Romanos 3, 20, Señor. El apóstol Pablo ha gastado mucha tinta, Señor, y esto nos deja ver que tú estás altamente interesado, Señor, en confrontar al hombre primeramente con su pecado. Decirle al hombre, estás muerto, eres culpable, eres irremediablemente culpable, no hay forma de que te sales, no hay forma de que te sanes, no hay forma de solución para tu dilema delante de mí. Y solamente hasta que el hombre se encuentra ahí y dice, Señor, soy pecador, soy sucio, estoy condenado, no puedo salvarme, no puedo justificarme, solamente hasta que el hombre levanta su vista y la pone en Jesucristo, ahí vemos y nos estará enseñando el apóstol Pablo, Dios está mostrando su justicia. Y es la justicia, Señor, a la que ahora queremos nosotros voltear a ver, Señor. Ayúdanos a poder ver tu justicia. Ya hemos visto tu ira, Señor. Y la ira de Dios la podemos ver, Señor, en nuestras vidas, en el abandono de nuestros pecados, en esas capas de orgullo donde decimos, yo estoy bien, no pasa nada. Ahí estamos, Señor, abandonados, Señor, en nuestros pecados. Ahí está el juicio de Dios en nuestras vidas. Y solamente de ese juicio tú nos puedes liberar, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor, a caminar contigo, ayúdanos a creer en Jesucristo y en verdad a entender lo que es creer en Jesucristo, Señor. Gracias por las buenas noticias de Dios, las cuales vamos a estar estudiando a partir de la siguiente enseñanza, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y que tu palabra haga tu obra, Señor, en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.